En este video te enseñaré a instalar paneles solares para una casa completa, así es, con aire acondicionado incluido. Imagínate generar tu propia energía eléctrica gratis con los rayos del sol. Te enseñaré a instalar inversor híbrido, batería de litio, estructura para paneles, tubería, transferencia eléctrica y de una vez te adelanto, este proyecto lo hizo uno de mis ex estudiantes. Te enseñaremos todos los trucos que no te enseñan en ningún lugar. Este es el video que tanto andabas buscando, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenido! Miren esta belleza, el contador de energía de la casa está totalmente parado. Está totalmente parado porque el sistema de energía solar está alimentando toda la casa en estos momentos. Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Para este proyecto vamos a necesitar 4 paneles solares de 580 vatios, un inversor híbrido de 10.000 vatios, fase partida, o sea, saca 110 y 220 con doble controlador MPPT, una batería de litio, accesorios como tuberías, breaker, protecciones y más. Entonces, vamos a empezar. Primero empezamos por la ubicación de los paneles. Debemos identificar que el techo le dé todo el día el sol, ya que el sol sale por el este y se oculta al oeste. Entonces también hay que analizar el tema de las sombras. El tema de las sombras es sumamente importante, ya que si el panel constantemente tiene una sombra en un punto, se puede terminar quemando, entonces es muy peligroso. Mueve lo que le esté dando sombra o ubica tus paneles en el lugar donde más tiempo le dé el sol. Te dejaré 3 videos en la descripción y acá arriba. 1. El experimento de las sombras de los paneles. 2. Orientación y ubicación de los paneles solares. Y 3. Cuánta energía produce un panel con aplicación del HSP, de la hora solar peak. Ahora en el tema de las estructuras, tenemos estructuras por ejemplo para losa. Estas se llaman contrapesadas, son platinas en aluminio que se colocan sin necesidad de perforar la losa. El video lo dejaré en la descripción y por acá arriba para que las conozcas. Ya para el tema de los techos en teja se colocan rieles de aluminio certificados con diferentes accesorios para sujetar el panel y sujetar el riel. Estos rieles literalmente van anclados a la viga del techo. Entonces, también en la descripción de este video y por acá arriba está toda la explicación. Pero básicamente este es el tipo de estructura que nosotros vamos a utilizar a continuación. Sigamos ahora con la instalación de estos 4 paneles, los accesorios estructurales. A continuación les mostraré unos videos un poquito de baja calidad, pero nos sirve muchísimo. Paciencia, que ya casi terminamos. Ahora lo que hay que hacer es perforar la teja para pasar el tornillo y el tornillo anclarlo de alguna forma a la viga. Por lo menos acá utilizamos otros tornillos para hacer como un sándwich. Sobre ese tornillo va a ir el accesorio que se llama L estructural, ya que la L está amarrada al tornillo y la L nos va a soportar como tal la viga. Prácticamente todo ya viene listo para que la instalación sea muy sencilla. Ya como tal el riel va unido a la L, lo soporta. ¿Que cuánto es la distancia de L a L? Más o menos 1 metro. Debemos perforar en la cresta del techo porque no nos inundamos. Ojo con eso. Este accesorio que estamos viendo a continuación se llama la unión de rieles. Ya va quedando nuestro proyecto con los rieles. Eso queda una elegancia, un trabajo muy limpio. Les recomiendo utilizar rieles certificados, todo certificado, para que te dure hasta que se acabe. Vean a mis muchachos ahí ya montando los paneles solares. Porque es que este proyecto lo hicimos con ex alumnos del profe Chris. Ya después de que los rieles estén allí, pues uno comienza a colocar los paneles, los va corriendo, los va orientando y después le coloca todo lo que tiene que ver con los accesorios para sujetarlos. Los paneles solares los montamos manejando la tranquilidad, los vamos cuadrando poco a poco, vamos atornillando los diferentes accesorios para que nos quede de la mejor forma. Esto quedó una belleza. Ahora vamos a seguir es con el tema de la tubería y el cable. Lo que tiene que ver con la conexión de los paneles, los 4 están en serie. O sea, cogemos el negativo con el positivo del otro y así sucesivamente. Como yo los quiero tanto y sobre todo a los que están suscritos, en la descripción de este video y acá arriba les dejaré más videos de circuitos de paneles solares. ¿Cómo pudiste? De todas las cosas horribles que has hecho en tu vida, esta es la peor y la más despreciable. Pero Marge, te lo juro, nunca pensé que te darías cuenta.
A continuación vamos a ver cómo es el montaje del inversor híbrido, pero antes vamos a entender un poquito más a profundidad cómo funciona. Mi gente linda, el inversor híbrido toma energía de los paneles y alimenta la casa. Al mismo tiempo está tomando energía y cargando baterías. Lo puedes tener en un lugar donde no hay energía de la red. Si quieres puedes tener tu casa con paneles y baterías y ya está. Pero si tienes red, también puedes contar con ella, ya sea para cargar las baterías o sea para alimentar la casa en algún momento, dependiendo de la configuración que tú quieras programarle. Entonces vamos a ver en estos momentos cómo se conecta en la vida real. Aquí ya tenemos todo el proyecto montado: batería de litio, inversor de 10 kilovatios híbrido, protecciones de baterías, protecciones de paneles solares, DPS para los paneles solares, breaker de salida del inversor, breaker de alimentación de alterna del inversor, inversor MUX de 10 kilovatios, borneras de conexión. Tenemos la bornera de entrada de paneles 1, entrada de paneles 2, salida, entrada de alterna. Y por acá abajo el tema de la conexión positiva y negativa de las baterías. Tenemos la planta ya funcionando. En este momento la casa está siendo sostenida por los paneles solares y la batería. A pesar de que el inversor está siendo alimentado por la red, en estos momentos no está tomando energía de la red. O sea que la casa en estos momentos está siendo totalmente autosostenible. Miren esta belleza, el contador de energía de la casa está totalmente parado. Está totalmente parado porque el sistema de energía solar está alimentando toda la casa en estos momentos. Increíble, los paneles llegan a este breaker, salen de este breaker a bornera de paneles solares. Batería y piver, ahí tenemos el botón de encendido y apagado. Cable positivo, cable negativo. Breaker de batería, salida de breaker a puerto de conexión de baterías. Salida de alterna, output. Breaker y se va el cable para la casa. Ahí tenemos los tubos de conexión. Y también la energía de la calle llega aquí para alimentar con alterna el inversor. ¿Por qué? Porque este proyecto que tenemos aquí, el inversor le va a dar prioridad a alimentar la casa con los paneles solares. Si no alcanzan los paneles, tomamos la energía de la batería. Pero si ya nos quedamos en la noche sin energía de la batería, automáticamente pasa la energía de la calle derecho por el inversor y la salida del inversor va para la casa. Así es como está funcionando esta planta solar. La batería tiene conexión del BMS con el puerto de comunicaciones del inversor para que se configure automáticamente. Aquí alcanzan a ver el botoncito de LED que detecta que la batería es de litio. Tal les pareció la conexión del equipo, ¿ah? Ahora los modos de uso de la configuración del equipo. USB, ¿qué significa USB? Que primero entra como prioridad la red, después los paneles y por último las baterías. Esta configuración se usa cuando la planta solar es solamente para emergencia. Configuración SV. Primero los paneles. Si los paneles no alcanzan a alimentar la casa, tomamos de la red. Y la última opción, las baterías. Este modo de uso se utiliza para darle prioridad a los paneles y se utiliza para ahorrar mucho dinero, y solamente las baterías como fuente de emergencia. El modo sol es para darle prioridad siempre a los paneles solares y solamente cuando los paneles y las baterías fallen, tome energía de la red. Ahora, los medios de carga de la batería. Tenemos forma de cargar la batería combinando la energía de los paneles con la energía de la red. Este no lo recomiendo si pagas tarifas energéticas altas o tu servicio de energía es muy malo. Después tenemos el modo de carga, que solamente carga con la energía de la red, y si la energía de la red falla, cargue con los paneles. Y el recomendable por el profe Cris, el modo oso. El modo oso es para cargar tus baterías siempre con los paneles. Si por la noche se descargaron, la casa queda alimentándose con la red y al otro día siguen cargando con los paneles solares.
Ahora les voy a enseñar a hacer las mediciones para que probemos el sistema si quedó bien conectado. Vamos a hacer la medición de cuánto voltaje están entregando los paneles. La tensión de los paneles en estos momentos es de 153 voltios. Miren, los paneles llegan a ese breaker, salen de ese breaker azul al puerto de entrada de paneles del inversor y está marcando 151 voltios. Medición de la batería, 53.8 voltios. Vea, la batería positivo y negativo entran al breaker y ahí estamos marcando 53.8 voltios. Imagínense ustedes que la salida del inversor está marcando 239 voltios. Ahí tenemos a Rodrigo haciendo la medición. 239 voltios está sacando nuestro inversor. Listo, sácalo de ahí. Ahora medite con mucho cuidado L1 con neutro. Allí, eso. Ajá, sí, sí. Y ahora la medición de L1 con neutro, estamos teniendo 119 voltios. ¿Por qué? Porque este inversor es fase partida. Tenemos dos líneas y un neutro a la salida. Vamos a ver cuántos amperios está entregando mi grupo de paneles solares. En estos momentos estamos entregando 11 amperios. 11 amperios. Y la batería está recibiendo 8 amperios. ¿Pero por qué tan poquito? Sencillamente porque en estos momentos los paneles están alimentando la casa y lo que sobre le está dando a la batería. Entonces por eso le está dando poquito. Vamos a quitar un momentico la energía de la casa para que el inversor solo cargue la batería. Allá, aquí nos va a desaparecer el tema de cargas. Y miren esto. Ya la batería está recibiendo 31 amperios. ¿Por qué? Porque ya los paneles solares no estarían alimentando la casa, sino que solamente estarían en función de cargar. Y miren este fenómeno tan curioso. El voltaje de los paneles estaba marcando 150 voltios, pero el voltaje de la batería era de 52, 53 voltios. Entonces, ¿qué hace este controlador del inversor? Baja el voltaje de los paneles y aumenta la corriente que viene de los paneles. Por eso aquí tenemos casi los 30 amperios, mientras que aquí tenemos tan solo 11 amperios. Eso es lo que hacen los controladores MPPT. Bajan el voltaje de los paneles, suben el voltaje de los paneles para cargar nuestra batería dependiendo de cómo la tengamos configurada. Para cargar baterías de litio, lo máximo que recomiendo es el 30% de la capacidad por hora. O sea, si la batería es de 100 amperios, cargar máximo a 30 amperios. Entonces, ahora vamos a subir el breaker nuevamente. Y en estos momentos va a bajar la corriente de la batería. Vea. Ah, una elegancia. ¿Por qué? ¿Por qué baja la corriente? Porque ya la corriente, la energía de los paneles no solamente estarían cargando las baterías, sino que estarían alimentando las cargas. Entonces aquí vamos a comenzar a ver una variación, dependiendo de cuántas cargas tengamos conectadas. En el seguimiento remoto podemos ver que la casa está siendo alimentada con los paneles solares y los paneles solares al mismo tiempo están cargando las baterías y hemos ahorrado 108 kilovatios. Es importante agregar una transferencia manual, o sea, la salida del inversor, no llevarla directamente al tablero de la casa, sino a una entrada de una transferencia manual. Y la otra entrada, porque las transferencias tienen dos entradas y una salida, la otra entrada de la transferencia, la energía de la calle, con el fin de que la salida de la transferencia sea la que alimente el tablero eléctrico de tu casa. Si el inversor llega a entrar en falla, se bloquea o tiene que mandarse a mantenimiento, pues sencillamente giramos la transferencia para que la casa siga siendo alimentada como antes, con la energía de la calle, la energía tradicional. Y ya cuando volvamos a tener el inversor, giramos la transferencia para que la casa sea alimentada con el inversor. Yo sé que el inversor tiene transferencia automática, ya lo explicamos en este video, pero si en algún momento, mi Dios no lo quiera, el inversor falla, pues tenemos la transferencia para dejar la casa en las condiciones ideales. Vamos a conocerla en la vida real, cómo es conectada la transferencia.
Aquí ya podemos ver en la vida real la transferencia. Si ven que va antes del tablero eléctrico de la casa, la transferencia tiene 2 entradas y una sola salida. Ahí vemos las posiciones 1, 0 y 2. La posición 0 es quitar del todo la energía, la posición 1 es alimentarla con la energía de la calle y la posición 2 es alimentarla con la salida del inversor. Miren ahí todas las conexiones que tiene esta transferencia. Si quieres un video explicando a fondo cómo se conectan las transferencias, coméntame en los comentarios si lo deseas. Te felicito por haber llegado a esta parte de este video. Tenía muchísima información. Espero que sea de tu utilidad. Me demoré muchísimas horas entre las grabaciones y la edición. Espero que te vuelvas miembro de este canal, te suscribas y comentes con la mejor energía. Nos vemos en una próxima clase y a continuación las sorpresas que tú te mereces por haber llegado hasta el final. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.